están? Vamos a hacer talitas integrales. En la receta tenemos una taza de queso rallado. Si yo quiero reemplazar el queso rallado, puedo utilizar, porque en la receta tenemos una taza de agua fría. Este agua fría es una taza completa y acá agregar en lugar de una taza de queso rallado, una taza de semillas que tienen mucílagos, por ejemplo chía y lino. Miren, pasados unos 15 minutos en el agua fría, cómo se empieza a formar el gel que nosotros vamos a utilizar en esta preparación. Esta preparación, que serían las talitas integrales, que serían como los grisines que podemos usar para comer un dip o una crema o para una entradita. Bueno, vamos a hacer esta receta. Esto ya se usa en la cocina vegana para reemplazar al huevo. Esta receta no lleva huevo, así que en este caso estas semillas con el agua fría, pasados los 15 minutos, ya las tenemos listas para ingresar en la masa. Lo que sí es importante para bajar la carga microbiana de las semillas es sobre una placa, una sartén, dejarlas no tostar, solamente es como una desinfección de las semillas, porque no pasan por ningún proceso térmico, para bajar la carga microbiana. Apenas las podemos mantener la mano unos 5 segundos y no quemarnos, ya ahí ya tenemos que sacarla. O sea, es un ratito, son unos máximo 15 minutos en una placa a fuego mínimo, como para obviamente ir moviendo las semillas para que tomen temperatura todas las semillas. Eso es previo y luego hacemos esto: agua fría, una taza y una taza de este mix de lino y chía. Después necesitamos, acá tenemos aceite de girasol que vamos a usar. El aceite de girasol sería un cuarto de taza o 4 cucharadas bien grandes. Eso es lo que vamos a usar. Después tenemos en los secos, esto formaría parte de los húmedos. Si yo no uso la mezcla de semillas y uso queso de rallar, este ingrediente, que sería una taza de queso rallado, esa taza iría con los secos que tenemos acá. Entonces me quedaría una taza de agua fría por un lado, una taza de queso rallado, puede ser parmesano, reggianito, bueno, el que gusten. Tendría que colocar esa taza en este recipiente y mezclarla con 1 kilo de harina integral fina, pimienta a gusto, molemos pimienta negra, sal marina, eso también va a gusto. Recuerden que si yo en este caso no estoy usando el queso, voy a usar mix de semillas, entonces si yo uso queso en la masa, bajo la cantidad de sal porque voy a elevar mucho el valor de sodio al tener el queso ya en la masa, tiene mucho sodio. Bueno, entonces yo voy a usar una cantidad, sería una cucharada de sal marina. Y son 3 cucharadas de este mix de semillas que no tienen mucílagos y van a complementar a las otras. Esto es sésamo blanco, que con el contraste de la harina integral va a quedar muy vistoso, y estas son semillas de amapola. Entonces yo voy a usar 1,5 cucharada y media de amapolas y 1 cucharada y media de sésamo. Todos los secos, o sea, pimienta, sal, harina integral, sésamo blanco y amapolas, van a ir a este recipiente, los oxigenamos, los mezclamos, los homogeneizamos, y una vez que los tenemos listos, vamos a ingresar los líquidos y vamos a llevar a heladera media hora. No lleva amasado, no es una masa. Una vez que están integrados, dejo de mezclar. Ahora vamos a empezar con eso y llevamos, si puedo trabajar con cornet, mejor, y no le aplico el calor de mi mano a la masa. Por eso va
El aceite también tiene que estar frío. Aceite frío, agua fría y a la heladera media hora. Después que descansó y se enfrió, recién ahí vamos a estirar y ya tengo el horno precalentado para armar las talitas. Trabajar con cornet, pasamos a un recipiente más grande. Ahí tenemos el sésamo, las semillitas de amapola y ahora vamos a moler la pimienta encima. Y ahí se ve la sal. Ahora lo que tenemos que oxigenar bien toda la harina integral. Tiene otros aromas, otros sabores, mucha más fibra. También se muele con el germen de trigo que tiene materia grasa y eso a veces hace que cambien los sabores porque puede enranciarse el germen. Así que bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces vamos a mezclar muy bien esto y una vez que lo tenemos vamos a hacer un hueco para ingresar los líquidos. Me falta la pimienta. Ahí vamos a ir ingresando el aceite y de a poco los mucílagos, que van a ser como una crema. Ahí van. Aunque no parezca, es solo una taza de semillas y una taza, pero toma un volumen mayor porque los mucílagos del lino y de las semillas de chía absorben todo el agua y aumentan el tamaño. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos a trabajar con cornet, dijimos, para no llevar calor a la masa. Bueno, ahora yo tengo esta cuchara y ahora lo seguimos trabajando con cornet y terminamos y llevamos envueltos en papel film o en una bolsita a la heladera y esperamos media hora. Bueno, acá tenemos el arenado que se hizo con la masa. Lo que va a necesitar es más agua fría. Entonces, si podemos agua helada, mejor. Vamos a agregar agua y vamos a terminar la masa. Una vez que la tenemos, a la heladera. Bueno, ya vamos preparando la asadera para poder estirar la masa y directamente hacer todo en la misma asadera. Acá tenemos la masa que ya estuvo fría. Podemos ir haciendo de a cada uno de estos trozos, esto recuerden que era 1 kilo de harina integral, estiramos un trozo, llevamos a heladera otra vez, así la masa se mantiene fría. Mientras más fría, más fácil de trabajar. Bueno, vamos a tomar una primera porción y acá tenemos, es una placa de film teflonada, la placa teflonada, encima una lámina de papel film o puede ser papel manteca, es mucho más práctico porque esto se pegotea. Pero bueno, ahora vamos a tomar un palo de amasar y vamos a ir dándole golpecitos para aplastar y que no se nos haga tan difícil llevar a unos medio centímetro de espesor. Vamos a llevarlo, tratando de de que la masa tome la forma rectangular, cortamos y ahí sí vamos a llevar, podemos hacerlo sobre esta placa. Una vez que lo aplastamos, vamos a colocar encima otra placa de otra hoja de film y ahí se nos va a hacer más fácil. Entonces, bueno, eso lo hacemos hasta llevarlo a un espesor de medio centímetro. Una vez que las tenemos, podemos seguir trabajando sobre esta placa y ya el horno ya está precalentado y vamos a tener otras placas para preparar las talitas. Son más vale 15 centímetros por 3 centímetros. Esos serían los largo y ancho. Y no tienen polvo de hornear, o sea que con el tamaño que las dejamos van a quedar, y eso directamente al horno a 180 van 7 minutos de un lado y las tengo que dar vuelta y otros 7 minutos y las tenemos. Depende de mi horno y depende del espesor. Si yo las quiero más gruesitas o más finitas, me gustan más crocantes, vamos a tardar menos. Y si el horno es muy potente,
7 minutos de cada lado estaría bien. Bueno, vamos a estirar. Tengo placa de papel teflonado, lo único que hago es aceitar y espolvoreo con la misma harina integral para que no queden colores blanquecinos y que sea esta harina la que usamos para todo, porque estos serían 100% integrales. Bueno, entonces vamos a ir cortando los bordes, los que nos quedan desprolijos, igual los vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque no son integrales, son rústicas y tienen esa función de consumo en un momento de relax y donde nosotros compartimos. Ahí tienen el espesor de medio centímetro y las vamos poniendo todas una al lado de la otra y ya tenemos el horno y vamos a ir haciendo lo mismo. Seguimos, o sea, la forma de estirarlo o lo hacen sobre la mesada con papel manteca por debajo y papel manteca por encima. El mismo papel manteca lo van usando en todas las pasadas de estas talitas. A mí me están saliendo medio gruesas, no tienen que tener el mismo tamaño. Esto sería una punta de... Ahí las vamos a ir acomodando y ya una vez que tenemos la primera asadera seguimos con la otra y así hasta terminar nuestra masa total. Si nos gustan muy crocantes, recuerden que las semillas le van a dar un toque de crunchy, de crocancia. Si nos gustan muy sequitas, las dejamos, o sea, como para poder nosotros utilizarlas en un dip, o sea que tenemos que introducirlas en una crema y va a tener la resistencia de la crema, tienen que quedar bien sequitas, bien secas, cosa de que sean resistentes. Bueno, seguimos. La primera asadera nos vamos manejando con dos. Van a ver que se curvan un poquito, porque recuerden que no tienen huevo y tienen mucha agua, van perdiendo el agua, se van deshidratando y ahí las tienen, ¿ves? A estas no tienen forma perfecta, pero hay mucha gente que les gusta lo imperfecto y a otros que les va a encantar que sean perfectas. Así que bueno, tenemos para todos. Las pueden hacer esto, o darlas vuelta o ponerlas en el horno, en la parte baja, y después abrirlas, la parte donde tienen el asador, en la última puertita baja del horno. Entonces no tienen que darlas vuelta y directamente las cocinan de abajo en un principio y de arriba, porque el calor va a estar de arriba cuando las pasan a la parte baja del asador del horno. Bueno, ahora una vez que las vamos a dejar enfriar así, en un recipiente las van poniendo. Bueno, vamos a tratar de que vayan quedando. Algunas se van a ir abajo y las otras van a sostener a las demás. Entonces así se van a orear y después buscamos para presentarlas un recipiente que nos permita esto, de que estén en esta forma vertical. Así las vamos a ir oreando y después las vamos a degustar. La verdad que son muy ricas y súper integrales y saludables. Vamos con el resto y terminamos. Bueno, cortamos acá porque yo tengo que seguir con 1 kilo, pero ahí las tienen. Un beso.